Bienvenido a tu podcast Control F, una plática espontánea entre amigos, donde discutimos nuestras experiencias, inquietudes y compartimos nuestra búsqueda de la verdad. Yo soy Marco. Yo soy Edgar. Quédate y dale Control F para buscar. ¿Qué más? Fíjate que ahorita, hoy aprovechando el día que nos dieron, fui a conseguir un par de documentos de la iglesia para tenerlos físicos. No sé si, a mí me gusta tener ahí los Sí, yo también documentos. soy old school. ¿Qué documentos? Compré la de Salvifici Doloris. Ok. Ahí ya lo tengo, lo tenía electrónico, ya lo había leído electrónicamente. ¿Dónde los conseguiste? En El Sembrador. Ok. Ahí publicidad, ojalá que... Patrocínanos. Y también dejé encargada la de Fe y Razón, que esa tampoco la tenía. Ya me Esa la tengo impresa. Sí, pero dije, no, ya vamos a tenerla. De hecho, fíjate que se me ocurrió tener ahí una pequeña biblioteca. Pues no estaría mal, ¿eh? Aquí tenerla, yo tengo, te digo, varios documentos y traérnoslo y estar hasta para una referencia rápida. Aquí, es que la verdad hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, sabiduría, todo en ese tipo de documentos que te dicen cómo después de un análisis obviamente muy profundo que le dan el sumo pontífice y bueno, pues el magisterio realmente agarran, toman pues información de obviamente de las Sagradas Escrituras, la situación, ¿cómo se llama? De nuestros tiempos, ese análisis que hacen muchas veces. O sea, por ejemplo, en las exhortaciones apostólicas que vienen de sínodos, pues incluso hay, pues digamos como encuestas o piden, más que encuestas, piden información a las parroquias para entender, digamos, esa situación en la que está pasando la iglesia en determinado tema. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un sínodo de la familia y empiezan a ver cuál es la problemática que tienen las familias y empiezan a tomar. Ahí no sé, la verdad, qué tan filtrado, digamos, o qué tan digerido pudiera estar la información si sí realmente le pasan al Vaticano, digamos, toda la información que se requiere, o sea, para un buen análisis. Oye, estás viendo, por ejemplo, aquí en Chihuahua, sabemos que, no sé, el 50% de las parejas que se casan terminan en divorcio. O sea, es una realidad. Y se estará pasando tal cual. Bueno, ese tipo de cosas son las que este tipo de programas pues vamos a ir analizando poco a poco. Quizás con invitados. Quizás los pongamos un poquito así en cuestionamiento. En el buen sentido, obviamente. Para sacar precisamente una crítica constructiva de la situación. No que seamos contrarios a lo que dice la iglesia en general, sino más bien es para construir, creo yo. No sé cómo la veas tú, pero es algo bien interesante que te digo, hay veces que pues queremos quedar bien, a veces así como parroquia, no, pues vamos a pasarle cosas buenas a lo mejor al obispo, y luego el obispo pues también va a pasar cosas buenas. Obviamente pues no podemos tapar el sol con un dedo porque hay muchas situaciones complicadas y se nota, yo creo, con el resultado de estas exhortaciones apostólicas. Muchas veces sí engloban de una manera bastante resumida, si tú quieres, pero las situaciones que está pasando muchas familias o los jóvenes o etcétera. Entonces, sí, en esa parte estaba reflexionando cómo ven el signo de los tiempos, cómo toman la Sagrada Escritura, la sabiduría, obviamente la tradición, y entre todo forman, en este caso, exhortaciones pastorales. Oye, váyanse por este camino, por este otro. Todo eso es bien importante. Entonces, estos documentos, la verdad, es sabiduría pura, que desgraciadamente muchas veces no leemos. Ahí se quedan muy bien escritos, mucha información, pero no la leemos, no la digerimos
y menos la ponemos en práctica muchas veces. Claro. Oye, no, sí, me quedé pensando en todo lo que estabas diciendo y me Sí. parece, aparte de interesante, me parece, pues sí, habría que cuestionarnos también, por ejemplo, cada cuando lees una encíclica. Depende. Pues realmente cada vez que la buscas, pero no es tu lectura diaria, ¿no? O sea, no es... No es la lectura diaria, fíjate, y estaba viendo porque enumeran los documentos y ahorita ya íbamos en el 200 y cacho. La verdad no sé desde cuándo empezaron a darle numeración oficial, Ujú. pero por lo que vi más o menos, creo que desde el Papa Juan 23, yo creo, porque tengo también ahí la de Madre y Maestra, Ujú. escrita por él, y es, no sé, no recuerdo si es la número 3 o algo así. Claro, de la editorial esa que maneja el Sembrador. Ok. Pero sí, obviamente hay muchísimas más anteriores a esa, o sea, no te las acabas, la verdad. Sí, no, es a lo que iba, o sea, es una lectura que sí, es decir, vale la pena leerla, o sea, a lo mejor no tan profunda, no con el ámbito de escribir algo, tal vez, o nada más simplemente por el hecho de conocer. No, por ejemplo, es que cada vez que va a haber, que hay un sínodo y se genera, por ejemplo, la exhortación apostólica, si tú, por ejemplo, eres un joven, oye, pues acaba de salir, bueno, hace un par de años la de Cristo vive, por ejemplo. Ujú. Oye, pues eres joven o tratas con jóvenes o tienes un joven en casa o qué sé yo, pues léela. O sea, yo digo, pues, Ah, porque es lo más, digamos, es lo más reciente, lo más actual que puedes saber. no, claro, pero, o sea, tú estás diciendo, si tienes un joven, léela, ¿sabes cómo? Yo te diría, O pues, eres. o eres un joven, léela. Yo te diría, pues, léela, aunque no seas Ah, joven o no, sí, aunque no, obviamente. ajá, evidentemente. Yo por ejemplo, mi primer encuentro con una encíclica fue con Juan Pablo, la de Ujú. Iglesia en América, Ajá. y fue como a los, ¿qué te gusta? 16, 17 años, y para mí sí fue Chihuahua, espérame, ¿qué es esto? O sea, sí fue un darme cuenta de que no sabía nada, darme cuenta de que sí había mucho que investigar y mucho que leer y aprender. Pero siento que, a resumidas cuentas, la encíclica da un vistazo muy grande culturalmente de cómo se vive la iglesia o cómo debería vivirse la iglesia en el continente en América, Ujú. porque está la iglesia en Europa y creo que en África. Así es. Este, son realidades muy distintas entre parroquia y parroquia, mucho menos, Exacto. ni siquiera hablemos de continentes. No, sí, totalmente. Ujú. Este, pues sí, o sea, creo que sí es un buen ejercicio en lo personal. Sí, ha habido encíclicas que he leído que sí se me han hecho increíbles. Fe y Razón es una de ellas que se me hace que la vuelves a leer y le vuelves a encontrar algo diferente. Sí. Y exhortaciones apostólicas o constituciones, por ejemplo, leímos hace poco la de Dei Verbum, Así es es. una constitución del Concilio Vaticano II, una de Así las es. dos que hay. No, de las 4, hay 4. No, pero sí, sí, hay cuatro, pero era una de las... Se me fue el nombre, había otra y nada más como esa, ¿no? No, o sea, son 4 constituciones. Esta es la de Iberbum y luego está la Lumen Gentium, Ajá. precisamente. Y luego, ay, las otras dos, Gaudium et Spes y... ay, Yo no me la sé, sí, sinceramente, no, así. no, yo, o sea, obviamente más o menos tengo el conocimiento de lo que trata cada una, pero sí sé que son 4 y luego hay otro grado y otro grado que ahorita la verdad pues no lo estudiamos para eso, pero sí sé que son 4 ahí, ahí disculpen nuestra ignorancia. No, a lo que iba y el punto que quería decir era que, por ejemplo, Dei Verbum hace un muy buen, te da un muy buen panorama, ajá, Resumen, un buen entre, ajá, exacto, sí. una muy buena introducción, a lo que es la iglesia, a cómo se vive la fe, que es el magisterio, Por la revelación la más bien. revelación, perdón. Sí, la revelación. Es el contenido, digamos, es lo que enseña la iglesia sobre la revelación. Ay, disculpe. Sí, No, está muy buena y la verdad no está larga. no, es Está 15 muy corta. minutos, 20 minutos tal vez, Pues, media hora máximo. ponle, Ujú. ponle.
Ponle una hora para digerirla bien, Bueno, saborearla, eh, así. este, sí, es muy interesante esta. Yo la había leído hace tiempo y la releí hace poquito y sí fue un recordatorio muy grande de cómo está estructurado todo, de cómo está pensada pues sí, la parte, como dices, de la revelación, cómo el magisterio se encarga de la tradición, de llevar la palabra y que sea lo mismo que se vivió hace 100 años o 1000 años, la misma enseñanza, sea la que tenemos ahora en un contexto de tiempo actual, ¿no? Así es. Fíjate, y es que es bien, bien interesante, o sea, reflexionando un poco, ¿no? Ahí habría que ver un poquito lo que es la historia de cómo surge el Concilio Vaticano II. Pero sabemos que fue en los 60, Ujú. 62 al 65 aproximadamente, iniciada por San Juan 23 y terminada por San Pablo VI. Pero fíjate, 60 con muchos, muchos cambios. Venía, había guerra, había los hippies, eh, pues no sé, ¿cómo se llama? Drogadicción, píldora anticonceptiva, etcétera, muchos, muchos cambios, la carrera Espacial. espacial, etcétera. O sea, y posterior a eso, sabemos lo de los movimientos estudiantiles, no solo aquí, en otras partes del mundo. Entonces, era un momento de muchos cambios, muchos, muchos cambios que la iglesia vio por ojos, o sea, bueno, con inspiración del Espíritu Santo, obviamente, y le dio a San Juan 23 esa visión. Necesitamos esa transformación, esa reestructuración, quizás, de la iglesia, y haz o sea, convoca pues a este concilio vaticano. Hay polémica de que si está bien, si está mal, etcétera, etcétera, pero bueno, ya eso ya gente que sabe, pues ya lo dirá. Más bien dicen que más que el contenido es la cuestión de cómo se ha estado implementando quizás algunos términos. Bueno, pero aquí mi comentario del Concilio Vaticano es, bueno, todos los concilios normalmente lleva la palabra también ecuménico. Ujú. Entonces, el ecumenismo, no sé si más o menos lo has escuchado esa palabra, pero pues es tratar poquito de, bueno, lo relacionamos cuando escuchamos ecumenismo, ese diálogo interreligioso. Ujú. Normalmente, no, pues es que vamos a hacer este ecumenismo. Entonces, obviamente es por otro lado, más bien porque reúne a gente, o sea, de diferentes especialistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí pensando un poquito en ese diálogo interreligioso con nuestros hermanos separados, y aquí viene el comentario, todo el rollo que me aventé, de la revelación. Nosotros como católicos tenemos básicamente la revelación, pero pues como lo leímos en Dei Verbum, la tradición, Y el magisterio. no, la tradición y la Sagrada Escritura, y el magisterio está al servicio de ambas, Ujú. esa interpretación correcta, etcétera, etcétera. Algo que nos difiere de lo más que nos difiere con nuestros hermanos separados es que para ellos únicamente es la Sagrada Escritura, la Biblia. Ujú. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque precisamente, ok, esta es la Constitución y esto es lo que nosotros como católicos debemos de saber entender y seguir, que es una revelación completa, que es la Sagrada Escritura, es la tradición, y aparte tenemos esa confianza de que tenemos la infalibilidad, por así decirlo, de una correcta interpretación de ambas. Hay un poquito el ejemplo de que ahí obviamente este con sus debidas ¿cómo se dirá? Excepciones, tal vez. Excepciones o magnitudes, o bueno, obviamente es una comparación como para entender un poquito. Había escuchado, no sé si fue Fray Nelson o alguna reflexión que escuché de eso precisamente, que la Biblia, por así decirlo, es como si fuera un álbum de fotos. Un álbum de fotos que llegas, por ejemplo, con una familia y ves el álbum de fotos
y las vas viendo, las fotitos y todas. Bueno. Pues más o menos te das una idea de que aquí están, como que están en la playa y pues están estos compas y más o menos te das una idea relativamente leve. Pero si aparte hay alguien de la familia que fue y te explica, no, es que ahí es cuando fuimos a la playa de tal lugar y fíjate que ahí se nos había perdido, no sé, se nos fue el vuelo y pues nos tuvimos que quedar un día más, o qué sé yo. Esa explicación adicional es lo que pudiera decirse que es la tradición. Uh-huh. O sea, pero ya de gente, que obviamente es una tradición, es una transmisión de generación en generación, de boca a boca, etcétera, de alguna situación que a lo mejor no está tan explícito, que únicamente viendo la foto no llegarías a esa conclusión, pero también es parte de esa revelación. Pues sí, está lo escrito y lo no escrito, o sea. Exactamente. Dice Juan en su evangelio, ¿verdad? Al final dice que Exacto. y muchas páginas, muchas de mucho de lo más que hizo no fue escrito, Dios. Si estuviera escrito no habría libros en Totalmente. el mundo. Entonces, de esa forma. Pero hubo transmisión, ya sea ya lo hemos visto, ¿no? Por la liturgia, por oraciones, por pintura, por arte, cantos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, totalmente de acuerdo. También hay creo que lo comentábamos hace tiempo, ¿no? Que no puedes simplemente tomar las Sagradas Escrituras y analizarlas de forma literal. Uh-huh. Hay mucho contexto detrás de eso, entonces sí caerías en una equivocación pensar que las cosas como vienen en la Biblia hay que tomarlas tal cual. Tal cual. Y aunque sí, es Sagrada Escritura, sí hay que entender primero el contexto en el que fueron escritos, el tiempo en el que fueron escritos. El género literario. Exactamente, es a lo que iba. El género literario te dice muchísimo. Aunado a eso, pues existe, tú estás agarrando una Biblia ya en español, o sea, viene del griego, del hebreo, de que a lo mejor una palabra no... Una traducción no es la más... Utilizar utilizar una palabra, una traducción a lo mejor no es lo más acertado. Es lo más cercano, pero no es lo más acertado. Correcto. Entonces ahí sí habría que analizar también ese tipo de contexto para poder entender y decir, hacer tal vez una aproximación cercana a lo que literalmente puede decir la palabra. No sé si has oído la frase de que el traductor es un traidor. No. Así, tal cual. Bueno, lo dicen en latín. Okay. No sé mucho latín, entonces, pero algo así, básicamente el significado sería así, el traductor es un traidor, por lo que acabas de comentar. Uh-huh. Quiso ahí medio ver el contexto, pero pues no. Sí, es impreciso a veces. Totalmente, ajá. A veces de un lenguaje que es actual, tal vez del inglés al español, no encuentras la palabra correcta, mucho menos, por ejemplo, del hebreo, del arameo, del griego, tal vez, ¿no? O sea, no sé qué son. Del latín, que ya es una lengua que ya no es, o sea, ya es más... Vaya, pues ya es más difícil entenderla, o sea, ya no hay una escuela así que digas, en la escuela a los de niños de primaria les enseñan latín también. Pues, ¿no? Ajá. Pues sí, hay que tomar mucho en cuenta en esa parte. Hace poquito te platicaba, ¿verdad? Ahí tuve una salida y una amiga me decía esa parte de que es que tú tienes que tomar la Biblia literal, dice bien claro, dice no matarás. Y luego decía, no, sí, pues sí. Pues esa parte sí, pero pues tienes que ver en qué contexto, o sea, claro, no vas a ir por la vida matando gente, no porque la Biblia te lo diga, sino porque sabes que está mal, o sea, esa parte una ley, no puedes ir por la vida matando gente, pues te van a meter a la cárcel, o sea, pero también así como dice, no matarás, pues también hay muchas partes donde podríamos analizar o ver en qué contexto fue que se quiso expresar ahora el Espíritu Santo en esa carta o en ese libro o con ese profeta, etcétera. Correcto. Sí, está importante, es buen paréntesis, es buen comentario, o sea, saber que no es solo leer la Biblia, ya que hay que leerla, hay que entenderlo, pero sí habría que si lees y otra cosa, la Biblia no es una novela, o sea, no es así como que voy a leerme todo el evangelio en una sentada. Puedes hacerlo, pero no vas a sacar el provecho. Exactamente, o sea, a lo mejor léete 1, 2, 3 versículos y analízalos,
haz tus notitas, entra en oración, inspírate y a lo mejor de ahí sale algo bueno. Y hasta Correcto. que no te digas, ¿sabes qué? Ya estoy a gusto con este pedacito, estos versículos, te brincas a los que siguen y así te la vas llevando. Totalmente, totalmente. Ya tendremos también a lo mejor algún capítulo de oración, muy, muy importante porque una oración pues debe ser un diálogo y a veces, por ejemplo, nomás nos de aquí para allá Y pidiéndole o a veces agradeciéndole si bien nos si bien va, te va, exactamente. pero luego también Dios nos habla a través de su palabra. Hay métodos, hay etcétera. Eso lo veremos también en un capítulo. Porque sí es cierto, o sea, muchas veces alguien dice, oye, es que ustedes como católicos nada más están repitiendo frases, etcétera, en el rosario ahí. No, o sea, todo eso lo explicaremos en su momento. Vendrá ese capítulo, ese episodio, Ese episodio, que yo digo que es algo muy, muy importante. muy importante. Y entre otras cosas, ¿no? A lo mejor un invitado podemos tener, por ahí también andamos viendo, este, Hay muchos, muchas ideas. muchas ideas, muchos, ¿cómo se le diría? Muchos prospectos de invitado, Sí, 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 este, muchos temas. Sinceramente, cada vez o cada momento, cada ratito que tenemos ahí libre, yo pienso que ya está muy dedicado a este proyecto. correcto. O no precisamente, Dedicado, pero nos llegan un chorro de exactamente, chispazos. ándale. Y o el tiempo que no estamos aquí per se, es afuera leyendo algo o haciendo una tarea de algo o así, y de ahí viene La mira, inspiración. esto va para allá, o esto a lo mejor no nosotros, sino un invitado. Claro. Sí. em, Sí, sí, pero sí, definitivamente hay tanta cosa que yo sé, porque nosotros lo vivimos en nuestro momento. Hay dudas. claro. Hay dudas, muchas dudas que nosotros hemos llegado a tener y las hemos sabido responder. Hay otras que ni siquiera nos han llegado, pero en su momento Dios quiera que tengamos Esa hambre de seguir. esa hambre y sabiduría de poder responderlas. Y yo sé que también mucha gente de la que nos pueda estar escuchando le tendrá, no sé si dudas o si inquietudes o qué sé yo, en varios aspectos. Por ejemplo, lo que te digo, la oración. O sea, ¿para qué orar? A veces pensamos que quizás, no sé si has visto una película, ¿cómo es la de algo de titanes, lucha de titanes o algo así? ¿Furia de Titanes? No sé, A ¿cuál? lo mejor ¿De qué trata? de mitología griega. La de Odiseo, ¿no? Ay, Sí, creo que es Furia de Titanes, sí, algo ¿verdad? así. Furia de Ujú. titanes. Sí, que es Perseo, ¿no? Perseus, tienes razón. Sí, Perseo y cómo se ve a los dioses que como que necesitan que les estén Sí. alimentando, digamos, por oraciones. Ujú. Pues no, o sea, Dios no es alguien que está Debilitado. debilitado porque no le oremos, o sea, no, Él es todopoderoso. Nosotros somos los que nos beneficiamos a la hora de orar. No, y bien mencionas, un diálogo, una conversación. También, Y yo ahí viene la pregunta. Imagínate, por ejemplo, una conversación, la que estamos teniendo tú y yo ahorita, sí. que estuviera Dios aquí presente. O sea, ¿cuánto no le podrías preguntar? Uh, O sea, las preguntas más absurdas y van a tener respuesta. O sea, entonces, la oración sí es esa parte, es un momento personal en el que sí puedes preguntar lo más raro que necesites y de alguna u otra manera Dios te va a responder. Este, también es muy de humano decir, ¿sabes qué? Yo no sé orar, ujú, yo no sé, y no sé totalmente. cómo, no sé cómo y no tengo idea y es válido. Y Este, fíjate, yo digo que aunque uno no sepa orar, se puede. no, no, deja tú se puede. Lo hemos llegado a hacer sin saber. O sea, hay veces que estás tan necesitado que sin saber orar, con tus propias palabras, como ahora sí que como Dios te dio a entender, haces esa petición quizás a veces con Dios. Sí, Hay tanta vez que así es. Oye, ¿cuántas veces, cuántos testimonios no llega a ver de que es que yo no sé, Señor, pero pues
pues yo te lo traigo aquí, o algo así. O Ujú. sea, sí, definitivamente puede llegar a ser algo tan sencillo, un diálogo tan bronco, digamos. De 3 líneas. Exacto. Ujú. Pero Dios sabe qué hay en tu corazón y con qué intención lo llegas a hacer a veces. Claro. Pero bueno, en su momento, si queremos traer a alguien que Profundizar en el tema. profundizar, exactamente, Claro. profundizar, que nos diga que a lo mejor una pequeña introducción de métodos de oración diferente, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí también lo iremos viendo. A Mm. ver quién ¿Quién se se anima? anima. No, pero sí definitivamente es tema necesario, más que necesario. Porque sin ese diálogo sí, no lo hacemos. Ah, no, claro, o sea, te digo, pasamos tanto tiempo pensando cosas sin sentido o pasamos tan sencillo en el tráfico. O sea, Así es. ¿cuánto haces, pregunta, cuánto haces de tu casa al trabajo? No, fíjate que ya no tanto, unos 8 Ah, minutos. Pero bueno, antes hacía más de 30. es a lo que iba, o sea, yo me aviento 25, 30 minutos de mi casa al trabajo todos los días y 30 de regreso, entonces digo, esos 30 minutos puedes ir en que tal vez no sería lo más correcto porque no estás en un ambiente propio para oración, pero pues es tiempo que se lo puedes ofrecer a Dios. Un rosario, ¿en cuánto te lo puedes aventar? 15 minutos. 15, 20, ajá, totalmente. Y ni siquiera tienes que estar ahí contando las Ah, velitas, o sea, exacto. puedes simplemente escucharlo y seguirlo y ya estás del otro lado. O a lo mejor hasta una plática, algo. Fíjate que eso, bueno, ahí después, bueno, continúa y ahorita te digo. Bueno, a lo que iba es de que es tan sencillo como por ejemplo, yo me levanto y o al menos trato de hacerlo de ofrecer el día y yo, a ingeniero, al final del día, siempre trato de estructurar mis ideas, mis planes para ese día. Tengo, ¿qué te gusta? 2 meses, 3 meses trabajando en un proyecto y que yo no le encontraba salida, yo no sabía qué onda y fue ¿sabes qué? Ya me cansé. O sea, un día en la mañana dije, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no sé qué hacer, ya le busqué por todos los métodos habidos y por haber, ya parece que todo está bien, pero nomás no funciona. Haz lo que sea que Dios quiera, eso va a ser. Y a los 2, 3 días fue oye, ¿y si le mido aquí? Oye, ¿y si, o sea, pum, la idea? ¿Sabes cómo? Ujú, Oye, y vamos a hacer este experimento y empieza a ver qué le duele al proyecto y esto y lo otro y, oye, ya sé qué hay que hacer, hay que cortarle y pum, ahí está jalando. Entonces, como, o sea, ujú. al final no es más que un rendirte, es dejarte llevar, es un entregarle hasta la más mínima cosa que tú hagas, decir, ¿sabes qué? La comida, este tiempo que me voy a dar para comer, el, el diálogo que puedes tener, el tiempo, no diálogo, el tiempo que tú puedes ir en el tráfico atorado, decir, ¿sabes qué? Yo estos 25 minutos vamos a rebotarla, o sea, ideas o vamos a platicar Ujú. en una pequeña oración y es bueno, es tiempo dedicado a Dios. Eh, Cuando tengas un problema grave o no grave, cualquier tipo de problema, ponlo en manos de Dios, entrégate, o sea, déjate ir, o sea, ríndete y entrégaselo a Dios y te garantizo, te lo firmo donde quieras que se te resuelve rapidito. Otra cosa que probablemente también, o sea, las soluciones que Dios te va a dar, pues no van a ser a lo mejor las que tú quieres que te dé, seguramente o muy seguro o 100% seguro va a ser lo que tú necesitas o lo que es mejor, Ujú. no necesariamente lo que tú quieras. Y o sea, se me fue la última parte. Am, bueno, ya. Ok, bueno, yo te voy a contar. Te comentaba que mi anterior trabajo, hace ya más de 8 años por ahí, pues yo trabajaba bastante lejos. Oh, Y, y en ese tiempo fue donde apenas otra vez me llegó así como que la conversión, por así llamarlo. Ahí haz de cuenta que sucede pues digamos una situación, digamos, que te forza obviamente a una conversión, digamos. Y a mí me dio por escuchar, o sea, oye, son 30 minutos de ida, otros 30 de vuelta. Escuchaba mucho lo que son a un sacerdote de Monterrey.
el padre Ernesto María Caro, Ujú. que me supe después, dije, oye, pues con razón me gustaba porque le entendía, y ahorita otra vez volvemos a lo mismo. Él, antes de meterse al seminario, estudió ingeniería mecánica y también sacó una maestría en administración. O sea, Entonces, tú. ándale, haz de cuenta como si nosotros, haz de cuenta. Entonces te lo pone, te lo explica de una forma que puedes entenderlo. Entonces, no sé, eso como que a mí me llegó. Y total que ha sido escucha del material que él tenía, homilías, enseñanza, sacaba algún paquete de discos, pues a comprarlos y ahí me tienes escuchándolos. Entonces, la verdad, eso a mí en lo particular me ayudó también bastante. Oye, una hora en el carro, Ujú. pues vamos a escuchar, vamos a hacer algo de provecho, ¿no? Entonces también, y obviamente junto con la oración, eso, o sea, que le dediques tiempo a la oración y además tiempo a la formación. Pues si bien dice, ¿no? Que la oración es el alimento del alma. O sea, Exacto, igual como necesitas el pan del cuerpo, es la oración para el alma. Edificar el alma. correcto. Edificar la fe. Perdón. De hecho, de él también escuché un tema muy padre sobre el rosario. Entonces, de eso básicamente. Entonces, híjole, dije, órale, le encontré mucho sentido a tanta cosa. Y que es un poquito de lo que queremos hacerlo. Palabras todavía más sencillas. Gracias por escuchar un episodio más de tu podcast Control F. Te esperamos en unos días. Acompáñanos a buscar. Para más información, escríbenos al correo control.f.colbe@gmail.com. Esta fue una producción más de Grupo Colbe.